no tengas miedo, pues en realidad tememos lo que no conocemos. Es el momento de abrir una puerta a lo desconocido. ¿Han pensado ustedes alguna vez que el insomnio, que la falta de sueño, pueda ser literalmente una forma de tortura? Eso le ocurrió al cónsul romano Marco Atilio Régulo, supuestamente la primera persona de la historia que murió de insomnio. Es alrededor del año 256 a.C. Fue entregado a los enemigos de Roma, los cartagineses, que al parecer lo torturaron hasta la muerte. Para ello fue algo simple. Le amputaron los párpados y le obligaron a mirar fijamente al sol. Bueno, esto no sé si es una leyenda o si se sostiene históricamente. César Varela, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Juan Antonio. Tú eres un estudioso, un apasionado de la antigua Roma. La Primera Guerra Púnica por la fecha. Es verdad que, bueno, a ver, técnicamente si a alguien le arrancas los párpados, es muy posiblemente que se vuelva literalmente loco. Si te lo pones mirando al sol, lo que se volverá es ciego. Pero paso previo a la locura más absoluta. Sí, totalmente, volverlo loco. Porque de la ceguera nadie se muere. No, pero ponerlo mirando al sol con los ojos, con los párpados, yo creo que se quedaría ciego, no sé el médico... Marco Atilio Régulo, ¿te suena? Sí, me suena, como cónsul y como familia. Es que los romanos los nombres siempre son los mismos. Y entonces llevan centenas y centenas de años siendo los mismos. Hay muchos Cayo Mario, Cayo Julio, la familia Flavio, la familia Metelo, y entonces son siempre los mismos cargos y demás. Y cuando ellos no tenían la posibilidad de que alguien suyo cogiera el cargo importante, simplemente lo adoptaban y seguía siendo un Flavio, un Julio, un Metelo. El insomnio como la forma de tortura, María. Pues sí, buenas noches. Morir de insomnio, o la locura, ¿no?, que te puede llevar también a la muerte, la privacidad, ¿no?, privarte del sueño. Eso yo creo que eso está demostrado. A algunos presos que lo tenían para que hablara, ¿no? Para que hablara del enemigo. Para que confesara. Confesara, le hacían una de estas prácticas que era la del sueño. También que no tuviese contacto humano, que no tuviese eso, lo de no dormir, no descansar. Y entonces eso se puede morir, puede morir sin lugar a duda, vamos. Bueno, incluso, perdona que te interrumpa, hay una enfermedad ahora que hay en España, que ha salido una familia en un pueblo que ha muerto ya 4 miembros de la familia por no poder dormir. Es otra cosa, no es tortura, pero lo que pongo como ejemplo es que puede llegar a morir una persona por no dormir. Eso el doctor que está aquí al lado nuestra no lo puede comentar seguro. Estoy utilizando la palabra insomnio. Ahora abriremos... Insomnio de personas que no pueden dormir. Abriremos el abanico, o que lo torturen para que no pueda dormir. Claro, o hacer que alguien no duerma para hacerle confesar o simplemente para aniquilarlo, para infligirle un castigo. Álvaro Álvarez, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Terrible, ¿eh? No poder dormir. Sí, porque una cosa es cuando uno no puede dormir de manera, voy a decir, voluntaria, y otra cosa es cuando uno tiene sueño y no lo dejan dormir. Realmente no sería un insomnio como tal. Sería más bien eso, la incapacidad o poder hacer a la persona que no duerma. Que eso también entra dentro de un tipo de tortura psicológica clásica, que es el exceso de entrada sensorial, como puede ser el hecho de poner ahí en algunas prisiones, por ejemplo, cada 5 minutos encendían la luz, en otras ponían música fuerte. Es decir, son tipos diferentes de métodos de tortura psicológica. Fijaos que hemos hablado en multitud de oportunidades a lo largo de la historia, de los años de Puerta a lo Desconocido. Pueden echar mano, como siempre digo, del
del valioso archivo de los documentos de iVoox. De las torturas físicas hemos hablado muchísimo, y hay un programa además que creo que tiene 28.000 descargas. Está claro que la audiencia de Puerta a lo Desconocido le gusta la sangre, ¿no? Le gusta la masacre. Hombre, yo no tengo claro si a la audiencia, pero al director un poquito sí. Es verdad. Sí, siempre le gusta la sangre, César. Buen palo, gracias, compañeros. Pero hete aquí que nunca habíamos hablado de las torturas psicológicas en cada una de las expresiones que se han dado a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Torturar psicológicamente a alguien. De eso vamos a hablar con César Varela, con María Eslava y con Álvaro Álvarez en Puerta a lo Desconocido, este programa que se realiza en los estudios de Onda Jerez, en calle Caballeros número 35 de Jerez de la Frontera, y que se emite a través de la red de emisoras municipales y comunitarias, que son un centenar de emisoras de toda nuestra región, la Onda Local de Andalucía o EMA RTV, los viernes a partir de las 9 de la noche. Y si no, acuérdate, César, en iVoox, ¿vale? Cuando usted quiere, le apetezca. Exactamente, te lo puedes hasta descargar, sí, ¿vale? Sí. Me han contado que hay gente que se lo pone para trabajar por las mañanas, sí, porque no quieren oírle por la noche porque les da un poquito de miedo. Yo tengo una anécdota, mi consuegro se acuesta conmigo. ¿Y no tiene bastante ya? Me escucha los programas por la noche. Te escucha a ti por la noche. ¿Ves, Álvaro? Esto es una forma de tortura. Otra muy común. Que me ha pasado con mi hija también, ¿eh? Yo le decía, hija, tú no oyes a tu papá en la radio. Dice, no tengo ya bastante con escucharte en vivo como para también escucharte. A ver, el tema de las torturas psicológicas. Bien. Yo me pregunto, ¿qué no es tortura psicológica a día de hoy en una sociedad en la que la piel está tan fina? Yo, para intentar acotar y aclarar un poquito los términos de tortura psicológica, es decir, está la convencional, la que es la quebrar la voluntad de las personas para que confiesen, la tortura física llevada a la tortura psicológica, sobre todo para que confiese, para que cedan, para quebrar su voluntad. Está la colectiva, que es la que se le hace a un grupo de personas para que obedezcan, para que vayan a donde uno quiere ir, que lo ejercen los poderes, los gobiernos y demás. Está la tortura individual, la que está hecha por las personas hacia las personas cercanas, los matrimonios, los hijos, la cercanía de eso, es decir, que tú obligas a personas a comportarse de una forma con amenazas y demás. Y después está la tortura social, que no nos hemos dado cuenta, pero están los cánones de belleza, los conceptos de honor, las modas. Pero bueno, eso no es una tortura, ¿no? El concepto de honor, perder el honor, ha sido un drama para la historia de la humanidad. Pero eso no es de ahora, te quiero decir. No, yo no hablo de ahora, yo hablo de la historia de la humanidad. Antiguamente se retaba un duelo porque había cuestiones de deshonor bien entendida, ¿no? Como una traición a nivel de amigo. Esa niña adolescente que se te ha escapado por la noche y no sabe dónde ha ido, que no se entere nadie. Eso era una tortura brutal. Y hoy en día tenemos los cánones de belleza, es decir, la delgadez, los modos, y después está las modas, es decir, las personas que no siguen las modas, que también tienen una presión social. Después cada uno tiene su individualidad, como lo lleva, como no lo lleva, porque a mí si me dicen que me hablan de moda no tendré problema ninguno. Pero déjame decirte que si eso lo tenemos que entender como tortura, el listón está muy bajo. Es decir, podría entrar cualquier cosa. Casi cualquier intento de manipulación, el fondo, pero claro, ya entra dentro del concepto. Ya entraríamos en cuestiones de educación, de desapego, entraríamos en cuestión de madurez emocional. Entraremos en otra serie de factores. Hay muchos jóvenes que han caído en temas de bulimia y demás por la tortura psicológica que es que se le hace. Yo estoy de acuerdo con César, porque una niña que está gordita en un colegio y que están todo el día torturándole, tú estás gorda, es una tortura psicológica para esa niña. Como el bullying es una tortura psicológica. En este caso no hablamos de una persona hacia otra, sino hablamos de un grupo de personas hacia una. Es una tortura, terminan suicidándose. O los mismos chavales que han sido amanerados o tenían dejes amanerados con el tema de la homosexualidad, se los han machacado hasta destrozarlos, hasta en muchos casos llevarlo al suicidio. Sí. Entonces yo considero eso tortura psicológica, no para quebrar la voluntad en este caso,
por eso la he distinguido, no para quebrar la voluntad o para que haga la persona me confiese, no para eso. Estas son las cárceles y demás, se han hecho barbaridades brutales, pero sí es una tortura psicológica en el sentido de que la persona lo sufre para que también cambie su comportamiento o su dieta. Exactamente. No sé, yo no estoy tan de acuerdo. No, Yo pienso primero que lo que define la tortura, como muy bien has dicho, es el fin. Es decir, alguien quiere obtener algo. Normalmente la tortura física lleva aparejada una parte de tortura psicológica. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar claramente una tortura psicológica de una tortura física? Porque a veces las mezclamos. Por ejemplo, ¿quién no nos dice que el hecho de no comer no es finalmente una tortura física? Porque lo que estamos consiguiendo es un cambio físico. Una de las razones o una de las cosas que dicen los expertos que es una tortura psicológica es aquella que no deja señales físicas. Es decir, la persona, tú la ves entonces por fuera las brunas no y es exactamente no, igual. no entra ahí. Ahora sí, a nivel psicológico esa persona puede estar destruida. Y el insomnio también deja huella física, porque mantener a una persona sin No, pero dormir- cuidado, el insomnio no es un método de tortura, pero lo que estamos hablando es del resultado. Es decir, ¿cuándo sabemos que una persona ha sufrido, por ejemplo, un síndrome de estrés postraumático? Los síndromes de estrés postraumático se producen, bueno, la primera denominación era la famosa neurosis de guerra, que ocurre en la Primera Guerra Mundial. Y eso ocurre porque había bombardeos tan intensos que las personas pues tenían verdaderos ataques de pánico, porque otra parte de la tortura psicológica es el miedo. Sí, Exactamente. Una vez que se cesaba eso, realmente no aparecía o no parecía que tuvieran ningún tipo de patología. Sin embargo, tenían problemas muy, muy graves. Simplemente tenemos que ver pues desde las películas que han ocurrido con el tema de la guerra de Vietnam, etcétera. Pero es que realmente hay un momento determinado que viene con el advenimiento, por decirlo así, del estudio de la mente, desde el punto de vista de la psiquiatría, desde el punto de vista de la psicología, que como todo tiene una parte positiva que busca curar enfermedades, pero tiene una parte oscura, como toda moneda, tiene dos caras, o una cara y una cruz. Pues la cruz en este caso es cuando yo utilizo esos conceptos que yo sé que puedo aplicar a ciertas personas para destruirlos a nivel anímico y mental. ¿Por qué? Porque cuando una persona, por ejemplo, una de las cosas más espectaculares es los famosos estoicos, cuyo máximo exponente es Dionisio, ¿no? Séneca. Séneca es el máximo experto o el máximo exponente de los estoicos, cuando decía que podían hacer lo que sea a su cuerpo porque su mente era libre. Aquí lo que hacemos es que castigamos la mente. De hecho, a mí me gusta siempre mucho la famosa anécdota que se cuenta de Pedro Muñoz Seca, que es el autor de teatro, que cuando le iban a fusilar, ¿vale? Le habían cortado el bigote, que era muy típico porque tenía unos bigotes. Él era muy crítico, en este caso con la República, lo fueron a fusilar y él dijeron, en su último momento, podéis decir, podéis quitarme la vida, podéis quitarme todo lo que tengo, pero lo que no podéis quitarme es el miedo que tengo ahora mismo. Entonces, ese momento genial de un momento de humor de esa persona, pues lo eleva, ¿no? Pues en este caso lo que hacen es destruir a la persona como tal, destruye su individualidad, destruye todo lo que es, destruye su familia, destruye sus lazos, lo aísla, y yo creo que esa es la perversión mayor que tiene una tortura de tipo psicológico. Es decir, el anular lo último que nos queda para ser libres, que es nuestra mente. Entonces, Álvaro, perdona la pregunta. ¿No piensa que el bullying es una especie de tortura psicológica? El bullying a los críos en el colegio. Lo hacen un grupo de alumnos, a uno en particular. Claro, pero es que eso es terrorífico. Es decir, No, pero yo es la duda que yo tengo. ¿Eso no, es tortura Sí, psicológica? todo vale. Aquí el problema depende de qué tipo de bullying. Si estamos hablando del típico abusador que golpea a los otros, ahí estaríamos hablando de una tortura pero no te hablo física. físico, del Ahora, típico que se mete con él por cualquier Claro. defecto Sí, por el tema físico del que tenga. amaneramiento, pero por el normalmente tema del eso sobrado ocurre de peso. porque hay un grupo de personas que lo que hacen es que quizá vuelquen su frustración en esas personas. En el caso del bullying, ciertos grupos de jóvenes que vuelcan ciertas frustraciones, las que sean, ridiculizando al otro. Es como si fuera un momento de autoafirmación. Pero volvemos a lo mismo. Si cogemos el tema de tortura, la tortura, por ejemplo, clásicamente, cuando hablamos de tortura física,
yo creo que tenemos mucho más fácil el límite, ¿no? Sabemos lo que es tortura. Por psicológica. ejemplo, no podíamos decir que un boxeo es una tortura física. No. Ni podemos decir que una pelea entre dos personas es una tortura física. Ahora, cuando hablamos de tortura psicológica, ya ese límite empieza a resbalarnos. Ya es más complicado, porque hasta qué punto una situación estresante es una tortura psicológica. Porque depende de cómo tú lo hagas. Es decir, como tú enfrentes ese problema, para ti puede ser una tortura, pero para mí no. Ahora otra cosa es O la cuando renovación todo... de los contratos. Claro. O otra cosa es cuando todo lo que yo hago va como destino el anularte a ti. El sacar un beneficio. Puedo sacar una información, puedo anularte como persona, puedo crearte una situación de miedo e indefensión que tú no seas capaz de, lo que se llama la indefensión aprendida. Es decir, no eres capaz de reaccionar ante nada porque ya te han enseñado que hagas lo que hagas, no vas a tener posibilidad de defenderte. Eso es una tortura psicológica. Es que yo creo que lo primero, a lo mejor, como efecto práctico, sería diferenciar qué emana de la mente humana, de la maldad en sí, per se, de los seres humanos, a lo que hoy estamos tratando. Torturar psicológicamente a alguien. Que es que yo creo que, claro, a partir de la maldad humana, cualquier cosa es una tortura psicológica. Cualquiera. Pero es que lo vamos a encontrar a nivel de pareja, a nivel de hijos, a nivel de padres, a nivel de familia, a nivel del cole. De Es que jefes. A nivel de de jefes, sociedad. a nivel de sociedad. Es que entonces podríamos llegar a la conclusión que cualquier norma es una tortura psicológica y no es Cualquiera, así. cualquiera. Vemos por la calle a alguien que viste de forma estrafalaria. Todos lo miran, Todos. todos se mofan, todos se ríen. Una Y cosa ese- es mirar, que yo creo que... Y otra cosa es mofarse. La mofa es... Pero eso no es una tortura. Es decir, no hay un ejercicio, creo yo, de la sociedad por torturar a alguien. Pero, Simplemente... perdona, pero hay una diferencia. El que viste de manera diferente, viste porque quiere. Sí. Otra cosa es yo te pongo un San Benito, que por eso tiene el nombre, y hago que todo el mundo se burle de ti. Volvemos a lo mismo, es decir, es la finalidad. Porque una cosa, vale, puede haber una persona que se vista diferente y haga aquello famoso de ande yo caliente, ríase la gente. Es decir, depende de la finalidad. Otra cosa es cuando la finalidad sea precisamente esa, anular al individuo. Voy a poner un ejemplo. Sí, quebrar la voluntad. Antiguamente, cuando una persona ingresaba en la cárcel, lo primero que se hacía era quitarle el nombre y darle un número. Se le anonimizaba, se le quitaba su individualidad. Otra cosa era que se le aislaba, lo que tú has comentado antes, se le quitaba el derecho a relacionarse con los demás. Otra cosa era que incluso se le encerraba, si habéis leído, por ejemplo, una novela que a mí me encanta, que es El Conde de Montecristo, ¡Guau! no tiene capacidad de saber cuándo es de día y cuándo es de noche. La única manera que sabe es que cuando cumple cada año le dan una serie de azotes. Y de hecho él es el prisionero 27, mientras que el abate Farías es el 32. Es decir, siempre se trata la tortura psicológica de anularte como persona, anularte como individuo. Esa es la clave. Se me ha venido a la cabeza estos locales de casas de apuesta donde no hay ventanas. Tú entras y está todo a oscuras para que la persona que está jugando o apostando... Vamos, tú me vas a decir a mí ahora que el que juega y se gasta el dinero lo están torturando psicológicamente. No, digo que se me ha venido a la cabeza... hacen ese tipo de técnicas para que... Es un tipo de técnica. De técnica Desconozco cómo para son los que locales por caigas. dentro. Pero no, para yo- que caigas, no, para que se te vaya la noción del tiempo apostando y gastándote el dinero en una máquina tragaperra. Que se me ha venido a la cabeza lo del tema de lo de las ventanas. A propósito, volviendo a lo del insomnio, la técnica del insomnio, cómo se vuelven locos. Me acuerdo de que durante la Segunda Guerra Mundial hubo algo que fue lo que acabó precisamente con el ejército nazi, con las pretensiones de Adolf Hitler de conquistar Rusia, que fue lo mismo que le ocurrió a Napoleón. ¿El invierno? El invierno. Y sucedió que en ese asedio del ejército alemán, que ya venía absolutamente derengado, roto, cansadísimo, fue que con temperaturas en Rusia de 35 o 40 grados bajo cero, a los soldados alemanes se les caían los párpados y acababan volviéndose locos, porque no podían dormir y porque eternamente tenían que estar mirando. Además, era simplemente tocarse un poco el ojo y se les caían los párpados. Imaginad qué mayor tortura. Pero claro, ¿quién buscó esa tortura? En realidad nadie. Fue fruto de la maldad humana. Del afán de conquista. Y en este caso del error táctico. Con independencia del error táctico que ya le ocurrió también a Napoleón,
¿vale? Es Que curioso, se encontró con la misma piedra en el zapato. Y fue eso. Esa es una técnica, la de no dejar dormir, que se repite en muchos ámbitos. Yo Y creo hay que un para montón mí- de experimentos y todos terminan en la locura más Sí, sí. absoluta. Yo creo que esa es una de las peores, ¿no? Hablamos de psicológico. Lo de la gota china también tiene lo Bueno, suyo. pero eso es físico. Eso es físico, también es verdad. Hay una tortura, bueno, un método de tortura muy curioso que es el ruido. También. El ruido en el sentido, no en el ruido, puede ser un ruido desaforado o bien un ruido molesto que se mantiene. Yo creo que todos hemos estado escuchando a lo mejor un ruido molesto que cuando cesa dice uno, oí, menos mal que ha parado. Y es curioso por la importancia que tiene todo lo que son las influencias sensoriales dentro de lo que es la tortura psicológica. Porque una de las cosas que hace es anular todo el procesamiento interno cerebral, de tal manera que todo tu cerebro está constantemente funcionando para intentar integrar toda la información que le llega. Con lo cual lo que estamos haciendo es un agotamiento extremo de todo lo que es el sistema nervioso central. ¿Se siguen haciendo torturas? Sí, Actualmente claro. sí, en algunas cárceles sí. No, en algunas cárceles no. de La tortura. CIA. Es que hay un libro muy Bueno, muy la interesante. CIA, lo de la CIA, lavado de cerebro y... Un libro escrito por Gordon Thomas que se llama, si lo traduzco al castellano, Viaje dentro de la locura, que es una narración sobre el uso de la psicología como control mental y mecanismo de tortura por parte de la Agencia Central de Inteligencia Norteamericana a lo largo de los años, porque además la CIA reclutó a los mejores psicólogos, a los mejores psiquiatras, no necesitó a torturadores de estos que van con el antifaz. No, ni hachas, ni esas cositas. Y de hecho ha habido varias series, una de ellas es precisamente Stranger Things, no sé si la habéis visto, que habla cómo precisamente se buscaba el control de la mente para utilizarlo como arma. Claro, da igual lo que le pasara al individuo. Yo también me he preparado eso que tú traes ahí y las fotografías son increíbles. Las fotografías son increíbles, que te Después quedas de la con las ce- máquinas de tortura y es increíble. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo un avance significativo en todo ese tipo de técnicas de tortura psicológica, porque incluso la física empezaba a estar mal vista, que te pillaran. Dice, bueno, pues hacemos esta que parece ser que es más blanca, más light, y destroza totalmente a las personas, porque tener a personas sin el contacto humano, sin saber nada de su familia, incluso amenazándole de que han matado a su familia y que se lo No han lo dejan dormir, cargado capaz, en el ¿no? aislamiento, eso tenía que ir Haciendo poco a algo. poco, bueno, poco a poco no, rápidamente, minando a la persona hasta anularla completamente. Y si hace falta, pues yo maté a Manolete, si hace falta, vamos. Hay una película española que hace poco que la he visto yo, que es Belén Rueda y Nuria de Molina, creo que se llama la actriz, y es un experimento que hace referente al sueño. Y al final, Belén Rueda, que es la doctora que hace ese experimento, termina torturando psicológicamente a las chicas que se prestan al experimento. Y empieza a darle medicamento para que no duerman. Y ya termina la película, empieza con un experimento y termina torturando a las chicas psicológicamente. Yo recomiendo que la veáis porque es bastante buena. Pero ¿qué pasa, doctor Álvaro, como médico, doctor en medicina? ¿Qué pasa cuando a alguien se le priva del sueño? ¿Qué efectos tiene? Digo que a alguien se le quita, no Claro. estoy hablando de el A ver. insomnio Y no estamos como hablando de la persona enfermedad. que le cuesta trabajo dormir. No. Es una cosa muy curiosa porque digamos que la deprivación del sueño, como todo proceso biológico, cuando no estamos hablando de insomnio, sino de la deprivación del sueño, es decir, la persona a la que no dejamos dormir. Normalmente no superan de 7 a 10 días. Normalmente se acaba con el fallecimiento de la persona. ¿En cuánto tiempo? En 7 a 10 días. Madre mía. En 7 días. En Si siete- tú a siete, una 10 persona días. le quitas el sueño, Sí, te la cargas. exactamente. Luego, antes empiezan a aparecer alucinaciones, problemas de comportamiento. De hecho, dicen que no hay peor enemigo que el sueño. Yo creo que todos alguna vez hemos estado conduciendo con sueño y al final, ¿qué es lo que ocurre? 300.000 pesetas y un coche estrellado. ¿A que sí? Sí. Pues imaginaros que en el momento en que te vas a dormir alguien te despierta, Buah. alguien te despierta. O te tiran agua o hacen algo para que no puedas dormir. Realmente es una de las peores torturas que hay. Lo que pasa es que los buenos torturadores, como podemos decir buenos entre comillas, saben muy bien dónde está el límite hasta dónde pueden apretar. Y los profesionales siempre saben, sí,
le dejan dormir los ratitos adecuados para que Sí, mantenerlo ahí. pero a mí me causa más espanto la tortura psicológica que no se basa digamos, en hechos físicos. No sé, a ver si me explico. Por ejemplo, lo que es la luz de gas. Esa cosa de ese hecho de intentar convencer a alguien de que algo ha ocurrido o no ha ocurrido. Es muy típico. Pero ese que tipo. eso se hace a nivel familiar, ¿eh? Incluso, O sea, esa es la típica. De hecho, hay una famosa película que se llama, de ahí viene el nombre, Luz de Gas, donde precisamente se pone en marcha este acontecimiento. Es decir, alguien piensa o le convencen a alguien de que está ocurriendo algo cuando no está ocurriendo. Por ejemplo, quitarle las llaves de la mesita de noche, donde esa persona siempre deja las llaves y le dice que el problema lo tiene él cuando ha sido el otro. Eso es luz de gas. Yo he visto hacerle tipo de hacerle tortura, ver una realidad diferente. a personas mayores, hechos por los propios hijos, para buscar una excusa para internarlo Madre mía. o para quitarle los poderes para que pueda gestionar. Y un caso fue tremendo, porque la señora mayor nos decía, a mi mujer y a mí, es que yo sé que es mi hija la que se lleva la bombona, la que me la quita, la que me quita las cosas, la que me guarda las cosas. Yo sé perfectamente que es mi hija, pero... Y encima me quiere hacer convencer, es decir, que la mujer sabía perfectamente toda la historia, pero estaba sufriendo horrores. Es decir, que sí, que esas cosas ocurren hoy. Dentro de la familia. Hoy. Hay un tipo de tortura psicológica brutal que le llaman el método ruso. Y es el siguiente. Cada vez que la persona habla con alguien, matan a la persona con la que habla. Eso lo suelen hacer la mafia rusa. Es decir, si ellos tienen un problema contigo, no te van a matar a ti. Van a matar a todo aquel que se relacione contigo. Sea animal, sea vegetal, sea persona, lo que sea. Bueno, tocar como método de venganza a la familia o a quien tú más quieres. Claro, ¿no? pero eso, digamos, ahí es la familia, pero imaginaros que ya no es la familia. Si yo me cruzo con alguien, le digo disculpe y cogen y matan a esa persona. Y a ti te dejan libre. La pregunta sería, ¿dónde están los límites? Vuelvo a ese maravilloso libro que recomiendo, el de Gordon Thomas, Buscando dentro de la locura. Claro, a ver, sé que lo que voy a decir es una barbaridad. En los campos de concentración nazi se hicieron grandes avances en el mundo de la cosmética precisamente por los experimentos execrables, experimentos que hicieron los nazis con los seres humanos, pero se lograron avances. Pero es que resulta que la CIA, doctor, presta atención, la CIA se hace eco de determinados experimentos con gente invisible en la sociedad. ¿Recordáis el caso de Una Bomber? Aquella película. Bueno, la investigación que realiza este tal Thomas en su libro evidencia los métodos que la CIA utilizó para llevar a cabo estos experimentos, escogiendo grupos de investigación. Es decir, estamos hablando de profesionales de la investigación en el mundo de la psicología, de la psiquiatría y de la medicina. Personas invisibles para la sociedad. Vagabundos, pobres. Exacto. Personas que no lo iban a... La familia lo no va a lo iba a reclamar. reclamar. Alguien llegaba y decía, no, usted ingresado. ¿Cómo? No, usted O los ingresado secuestraban directamente por la noche. la razón que fuera. Y uno de estos tipos a los que se ingresa es Theodor John Kaczynski, conocido por Una Bomber, ¿vale? Que participó en los experimentos denominados MK Ultra. ¿Te suena, Álvaro? Sí, sí. Experimentos MK Ultra cuando era estudiante de la universidad. Kaczynski, en su etapa adulta, desvinculado de la universidad, de estos experimentos y aislado del mundo en una cabaña en la montaña, empezó a fabricar cartas bomba que enviaba a diferentes universidades, empresarios y aeropuertos como protesta por la falta de responsabilidad y de medidas contra el cambio climático. De alguna manera culpaba a los gobernantes, a las universidades y a la sociedad de estar acabando con el planeta con su conducta. Y evidentemente, bueno, se ha hecho alguna que otra película, creo, Sí. sobre Una Bomber. Pero claro, el tío empieza a mandar bombas porque le molesta el cambio climático, porque en realidad lo ha vuelto loco el mismo gobierno. El mismo gobierno. Eso era parte de los famosos experimentos que utilizaba la CIA. Uno de ellos muy clásico es el uso de, incluso hay dos que son muy famosos. Uno es el hecho que hicieron con varios
una gran cantidad de hombres negros a los que inocularon sífilis y decían que le estaban curando cuando realmente lo que estaban viendo era el efecto que tiene la sífilis en sus diferentes fases. Y otro era muy clásico, es el hecho de soltar LSD dentro del metro, que a su vez tiene una curiosa derivada de un caso muy famoso donde es un caso que incluso ha sido condenada, fue condenado el gobierno de Estados Unidos, no recuerdo el nombre, perdonad, de un investigador que salta por una ventana supuestamente suicidándose, cuando realmente se descubre que este hombre lo que habían hecho era exponerlo él sabía que se estaba utilizando los temas del LSD, y entonces este hombre salta por la ventana bajo los efectos del LSD, que eso da lugar a otro tipo de tortura psicológica, que es aquella que se produce utilizando productos químicos, farmacológicos en este caso. Sí, además, el LSD, si mató gente, fue tirándose por la ventana en general, vamos. Jolín. De hecho, hay una cosa, no sé si recordáis, en los años 50 hubo una epidemia de una serie de ataques de locura que ocurrían en el campo francés, ¿vale? Entonces siempre se decía que eso había sido por el tema del cornezuelo de centeno, que sabéis que es un precursor del LSD, pero parece ser que no, que fue un experimento adrede hecho por los estadounidenses sin conocimiento de nadie, que liberaron LSD en ciertos pueblos de la campiña, bueno, de lo que es la zona francesa, la zona de provenzal francesa. Hombre, lo de... ¿Quién había mencionado? Creo que tú, Pilar, María, sobre el tema de la gota china. La gota china, bueno, pero eso es más bien una tortura física. No, es que es psicológica, porque en realidad no te mataba la gota, no te mataba el que te volvía loco, esa sensación de ir recibiendo una gotita. Pero ¿tan frágil es la mente humana? No, tan frágil no. Lo que ocurre es... ¿Cómo se nota que a mí no me han hecho la tortura china? Exactamente, cuando te llevan al límite... Hay una tortura psicológica brutal. Podemos hacer aquí un experimento con Juan Antonio, le ponemos la gotita ahí durante una hora, a ver cómo aguanta, ¿no? Hay una tortura brutal. ¿Qué ataque más gratuito me acabas de hacer? No entiendo por qué María me quiere de tipo torturar. psicológico. Tú sabes por qué, Juan Antonio. Después te lo comento. Ver cómo torturan a tus familiares. Sí, también... Eso creo yo que sería lo peor, vamos. O sea, esa une lo mejor de cada casa, lo mejor de la tortura física y lo peor... Además, la incapacidad, la impotencia de poder hacer nada y saber que tú estás viendo cómo torturan a tus seres queridos y los torturan. Además, le dicen al que es torturado psicológicamente, esto lo estamos haciendo por ti. Sí. Tú eres el culpable de esto, no te equivoques. Es decir... Efectiva tiene que ser, ¿eh? Hay varios escalones de tortura psicológica, por eso digo... A veces siempre pensamos que la tortura psicológica la tortura se tiene que acompañar psicológica, se tiene que acompañar de cierto componente físico, pero no necesariamente. De hecho, yo creo que las peores torturas psicológicas son las que no utilizan el componente físico, por lo que hemos dicho antes, porque no dejan huella física en la persona, dejan huella en el peor sitio, en la parte psicológica, en la mente, se rompe la mente de la persona. Pero la tortura psicológica va intrínsecamente en la voluntad humana desde que nacemos. ¿Te anulan la voluntad? No, bueno, desde que nace. La pregunta es más profunda. Vale. Tú como ser humano, ¿eres capaz? A ver, la vida en sí, si lo planteamos así, es una tortura psicológica, porque una vez quiere cosas, pero no las consigue. Y la vida es una enfermedad como un mal pronóstico. Al final acabamos muriendo, eso decía el doctor Marañón. Yo pienso, volvemos a lo mismo, es decir, si somos muy generalistas, cualquier cosa puede ser una tortura psicológica. Pero si afinamos a cuando lo que queremos es utilizar medios para conseguir un fin determinado y que ese fin sea precisamente lo que decíamos al principio, es decir, cuando alguien tenía una tortura física, siempre le quedaba el hecho de poder evadirse con su mente a otro sitio, a otro lugar, etcétera. Ahora, si a ti lo que hacen es precisamente impedir que te puedas evadir de la realidad, esa es la mayor tortura. La tortura física... Es decir, te quito la esperanza. O sea, lo que hacen es romper tu esperanza. La tortura física, hay individuos que por lo que sea, por su capacidad de aguantar el dolor, no servían. Sí, al final morían con la tortura, pero no lo han quebrado, no lo quebraban. En este caso, psicológicamente al final te quiebran. Quien no se ha levantado por la mañana y ha dicho, esto de levantarme todos los días a las 6 de la mañana es una tortura. Te lo hemos dicho siempre.
Claro, pero esa es una tortura física. No, Pero- tortura psicológica, porque yo tengo que pensar durante toda la noche que mañana me tengo que levantar a las 6 de la mañana porque tengo que trabajar. Una tortura psicológica. Vale. Esto te pasa por ser pobre, no por otra cosa. Lo que ocurre es que nacemos en un mundo donde todo está diseñado para que tengamos que trampear psicológicamente. Nuestros hijos son pequeñitos. Con todo. Llegan los Reyes Magos. Hay que ser bueno. Amenazamos. Ya estamos ahí. Amenazamos. Si no te portas bien, carbón negro. Si no haces esto, carbón negro. Peor, vas al infierno. Como se dice cuando yo era pequeña. Claro, Sí, ya, al ya- infierno no, pero viene el ahí, saco. espérate, no abras todavía ese melón que quiero hablar de las religiones, que eso va por otro sitio. Pero hablo del entorno familiar, fíjate, algo sencillo. Si no haces esto, vas a acabar conmigo. La mamá que le dice al hijo, si no haces esto, me voy a ir. Cualquier día cojo las maletas y La me voy. puerta y me voy. Cojo la puerta. Esto suena, ¿no? Mi madre Porque- me lo decía pero mucho ¿por qué y yo os- lo pasaba os mal. reís todos? No, pero yo decía, es ¿Quién que no ha escuchado en casa como siga esto así? cojo y me voy. Yo cuando escuchaba a mi mamá, yo se me venía el mundo encima. Después seguía haciendo las mismas travesuras. Pero era absolutamente traumático. No me digáis que eso no es una tortura Es psicológica. verdad. Hay un ejemplo. Y disculpa, y es apelando a lo que tú decías. Lo hago con un fin, que el niño se porte bien. Hay un Que el niño se porte como yo quiero que se porte. Exacto. Hay un ejemplo muy clásico de esto que estás comentando, que es el famoso caso de los monos. No sé si conocéis. Eso es un experimento donde a un grupo de monos le ponen unas bananas y cada vez que los monos se acercaban a coger las bananas, les pegaban. Y cada vez que se acercaban los monos a coger las bananas, les pegaban. ¿De acuerdo? Y cada vez que llegaban los monos, le daban. Entonces, entran monos que no saben, Nuevos. que desconocen, Monitos nuevos. ¿eh? Ese hecho junto con los monos, que saben que si tú te acercas a las bananas, te van a pegar. Cuando esos monos querían acercarse a coger las bananas, los monos que sabían lo que había pasado, les endiñaban y les pegaban Antes. a los monos que no sabían nada. Y los monos, pues en su mente macaquil, no sé cómo decirlo, decían, ¿por qué me están pegando si lo que quiero es coger comida? Y los que sí sabían, imaginaros ese Sí. ejemplo, ¿no? Entonces, eso que tú estás diciendo, eso que te decía tu madre, no hagas esto por esto, no hagas esto por esto, quizá tenga la base en ese experimento famoso de los monos. Es decir, nosotros que a lo mejor somos mayores y hemos vivido ciertos sucesos, cuando reconocemos esos patrones en nuestros hijos que todavía no han llegado a que le den el palo por las bananas, nos cogemos y le decimos, te voy a dar yo el palo antes de que te lo den de las bananas. Ya lo he puesto. Eso me recuerda a una tradición hindú donde la mujer cuando se casa va a casa de la familia del marido y es la madre del marido la que se encarga de machacar, aprovecharse, hacerla trabajar y acabar con la mujer de su hijo. Y es curioso cómo, si los monos es lo mismo, es decir, a mí me han machacado cuando me casé, ahora te toca a ti porque vienes a mi casa. Y se venga de sus frustraciones y de su dolor en la nueva. Y es curioso que mantenemos los mismos comportamientos. Si hablamos de religión y abro tu Qué miedo. melón. Yo no tenía ganas de abrirlo, pero Yo te, me habéis obligado yo creo- vosotros. No, hay- yo el yo pelón creo que de la hay iglesia tengo una cuidado. diferencia. No digo que sea buena o mala, ¿eh? Simplemente digo que hay una diferencia muchas veces con la tortura psicológica. Normalmente, lo que consideramos que la iglesia, por decir, lo que más conocemos, aunque realmente son casi todas las religiones, las que te dicen, si haces algo bueno tendrás un beneficio, si haces algo malo tendrás un castigo. Si te fijas, lo que hacen al final es algo que es para ti. Es decir, para el mismo que hace algo bueno o hace algo malo. Sin embargo, hay ciertas sectas y ciertos cultos, algunos son brutales, que incluso han llevado a detener a los líderes de esos cultos, donde lo que hace el líder para asegurar su poder es anular y hacer tortura psicológica de sus adeptos. Y los anula psicológicamente, ya sea con terror, con miedo, diciéndole que el mundo se acaba, diciéndole que son la reencarnación de Dios, etcétera. Es decir, sin decir que no hicieran las Sí, religiones clásicas no hagan Pero este ¿dónde, tipo de dónde tortura está el límite? psicológica. ¿Dónde está la diferencia? Lo que te he dicho, Porque, mientras... no, pero sí, pero es que lo del...
hacer un mal por mor de un bien mayor, yo te lo compro, te lo acepto. No, pero no estamos, no está estamos bien, hablando sí. de eso. Yo además entiendo que cualquier religión está concebida primigeniamente por algo bonito. Mira, Pero ¿hasta qué punto? Pero yo creo que lo que pe- él te ha dicho cuando yo se recuerdo- dice, si no haces cosas buenas vas al infierno, lo que te enseña a elegir entre el bien y el mal. Bien, yo Pero ¿qué- difiero qué- de qué eso, forma de pero si no actuar? haces Pero ¿qué es cosas el buenas bien vas al infierno, no. y qué es Si el no mal? te comportas y no haces las cosas como yo Mira, digo. hay un caso... Porque tener relaciones sexuales libres no creo que sea un tema, vas al infierno, pero no creo que sea un tema malo para ti. Hay un caso brutal que lo estuve leyendo precisamente para el programa, que es el caso de un señor que se llama Jeff Lundgren. Jeff Lundgren era un señor que está en Estados Unidos y él se considera que habla con Dios. Y él coge una serie de personas y él se dedica a interpretar literalmente la Biblia. Hay una familia que está formada por varias personas, hay una niña de 5 años. Y entonces este hombre pues dice que si alguien no sigue la Biblia y le cuestiona, pues la Biblia dice que es impuro y hay que matarlo. Entonces coge a sus seguidores y a través de tortura psicológica consigue que estos seguidores maten a toda la familia, incluyendo a la niña. En un momento determinado están haciendo una entrevista a los seguidores y los seguidores estaban tan aterrados que pensaban que tenían tan interiorizado que esa persona hablaba con Dios, que pensaba que era capaz de atravesar paredes, que era capaz incluso de provocar terremotos, y por lo tanto por eso mataron a la familia. Y es lo que yo digo, aquí digamos que la tortura psicológica entra de mano con lo que es la manipulación. Es decir, para ser un buen torturador psicológico hace falta ser un buen manipulador. Un buen manipulador, sí, está asociado a la manipulación. Acabas de Está poner un claro. ejemplo muy Eso sí. parecido al de Charles Manson. Sí. Es exactamente Sí, lo eso. mismo. Él tenía su grupo Su de grupito acólitos. que hacían cometían los Y asesinatos lo y tragaron el todo lo tragaron, hasta aislaron, dejaron sus mujeres para que él tuviera relaciones sexuales solo con sus mujeres, una cosa enfermiza totalmente, y era la reencarnación de Jesús en este caso, ¿no? Sí. y Hay los otro demás caso- actuaban según él. Hay otro caso muy curioso que además entronca con un tema del que hablamos, que es el tema de los reptilianos, con el neoabanismo. El neoabanismo era una religión de unos señores, que era un señor que era supuestamente un pastor, que era la reencarnación de los antiguos egipcios, y que ahora decía al final, pues resultó que iban a venir los Illuminati a recogerlo en unas naves espaciales y llevárselas. Lo que hacía este señor era abusar de niñas pequeñas. Y siempre lo hacía con lo mismo, con el hecho de decirle que si no lo hacían, pues iban a ser castigadas y no se iban a poder montar en la nave, etcétera. Es decir, volvemos a lo mismo. Es decir, siempre hay una persona que es un gran manipulador que a través de mecanismos diferentes, no necesariamente físicos, no necesariamente tengo que agredir, sino simplemente tengo que tener esa autoridad y esa capacidad de decidir sobre tu destino, y esa capacidad de decir tú sí, tú no, y esa autoridad termina convirtiéndose en una tortura psicológica para la persona que lo sufre. ¿Por qué? Porque sus acólitos era alucinante, porque incluso se sentían culpables cuando lo denunciaban. Sí, seguro. Se sentían culpables, es decir, lo había anulado tanto su voluntad que eran incapaces de reconocer lo que cualquiera de nosotros es capaz de reconocer cuando vemos estas situaciones. De hecho, cuando se sale de una secta, las personas tienen que volver a recuperarse psicológicamente y tienen que seguir unos tratamientos para recuperar su personalidad, su humanidad. Y es que entrar dentro de un grupo en donde todo el mundo cree algo, el problema es eso, cuando estamos en un grupo que todo el mundo cree lo mismo, pues entonces ya has caído. Es que además, si te fijas, la secta siempre hace el ABC de la tortura psicológica. Sí. En primer lugar, te separa de tu grupo familia. de conexión. En segundo lugar, te aísla de tu grupo. En tercer lugar, algunas incluso hacen ayunos, hacen rezos, no te dejan dormir. Sí, sí. Es A decir, 5 de la mañana si te vas fijando, es cumplir exactamente lo que sería una tortura de tipo psicológica. ¿Cuál es el fin de la tortura psicológica? Anular la voluntad del de individuo. esa persona. Fin. Quebrarlo como persona. Pero estamos hablando de las religiones, ¿vale? No quiero hablar de ninguna en concreto, pero... No, estamos hablando de comportamientos humanos, para no hablar ni de religión. Sí, pero ojo, con un dogma de fe que viene de otro mundo. Bueno, No. Estamos hablando de un dogma de fe que viene de otro mundo. y técnicas de este.
Es y que técnicas de este mundo. el tema es muy complicado, porque, a ver, vamos a ponernos en la idea, yo que vengo de otro mundo, ¿vale? Yo que nos dicen en este planeta que hay un señor que vive, un señor imaginario. Que vive en las montañas. No, fuera En el planeta. del planeta. Ujú. Que te dice que si no cumples estas normas, vas a ir al infierno. No que lo vas a pasar mal, no que te toca Para toda la vida. una Para escarpada, toda la no, eternidad, que es peor que todavía. te vas a quemar en el infierno Toda la si no eternidad. sigues un decálogo en su doctrina. Pero como decía George Catlin, y sin embargo te quiere. Y si Claro, no te quiere. y te lo hace todo por amor. Menos mal. Pero, ¿hay mayor tortura que esta? Y con esa tortura nos hemos criado todos, por lo menos los que tenemos, los que venimos del siglo pasado. Pero, por lo ojo, menos. pero es que Yo estoy creo hablando- que los que estamos aquí todos. Pero es que estamos hablando de muchas religiones. El 93% de la población mundial profesa fe en una determinada religión. El 93% se calcula. Yo me crié en un colegio, estuve en un colegio un tiempo, en donde toda la escalera que subía a la segunda planta era niños quemándose en el infierno. La escena que nosotros veíamos. Claro, ¿no es eso el ejemplo, el mayor de los ejemplos de tortura psicológica? Era Bueno, brutal. yo os voy a contar algo que yo en mis tiempos, yo entendí eso, ahora lo entiendo como una tortura psicológica, os lo digo de verdad. Yo era de la que iba todos los domingos a misa con mis Y amigas, yo, cualquier no iba. sinceramente, y me quedé embarazada con 15 años, ¿vale? Por ciertas amigas, ahora lo veo como una tortura psicológica. Tú has pecado porque tú eres una pecadora, porque tú ya no puedes entrar a la iglesia, porque tú has pecado. Sinceramente, me torturaron tanto psicológicamente que ya no volví a ir más a misa. Este programa se emite en horas de niño. Os lo ¿no? digo sinceramente, no volví a ir a Tú misa. lo único que hiciste fue showkicking. Me torturaron tanto psicológicamente, Claro, pero os lo digo de verdad, que yo había pecado, que... Y ¿Hasta qué punto? hasta ese ¿Hasta punto, qué punto? de yo no volví a ir más ¿Hasta a qué la punto iglesia. lo ciertas que no entiendo es por tácticas? qué, porque os hace gracia todo. Y yo No. iba todos los domingos a misa, que lo Porque digo no de hemos esperado, verdad. gracias a Dios. Yo creo que es que son temas que se van tocando de manera tangencial, ¿no? Tocamos el tema de la secta, tocamos el tema de la religión, tocamos el tema de lo que son las torturas clásicas, ya sea hecha por el gobierno, o hecha por cierta persona, o hecha por Hecha ciertas por el poder, organizaciones. simplemente, claro. Pero siempre volvemos a lo mismo, es decir, lo que realmente estamos utilizando para una tortura psicológica, al fondo, es el miedo. Sí. El miedo es la emoción más potente. La gente habla de que si el odio, el amor... No, el miedo. Bueno, El Álvaro, miedo es lo que hace yo que en te ese muevas, momento ¿eh? pensé que yo había Curiosamente, hecho un pacto con miedo el y diablo, la vamos. esperanza son las emociones Entonces, más intensas. ¿Qué es lo que hacen? O sea, ¿qué es lo que hacen las religiones? Las religiones juegan con... Te prometen una vida mejor La esperanza. y te dan el miedo a que no puedas alcanzarla. Cualquier otro tipo, otros te dicen el miedo de poder disfrutar de la libertad, el miedo de perder a tus familiares, el miedo de perder tu salud, el miedo de perder tu dinero. También. O sea, siempre se juega con el miedo. Y hay alguien o hay personas que son verdaderos maestros en jugar con el miedo. Actualmente, Y siempre, actualmente en la vida de hoy en día nos están torturando psicológicamente de todos lados, ¿eh? Con el miedo. Pero eso siempre ha sido así. Te quiero decir. Ahora el ser mismo humano de las cavernas la es exactamente televisión el y ser todos humano los del medios siglo de XXI. comunicación nos está torturando. Yo hay personas que escucho que están muertas de miedo, ¿eh? Pero, vamos, os voy a decir un ejemplo. Hasta una persona de empapelar la habitación con papel albal. Es que Sí, para que no le... están torturando psicológicamente a Bien. muchísimas personas. Yo prudentemente no he nombrado ninguna religión. Cada uno que... Yo tampoco. Yo tampoco. Sí, porque digo lo del Señor allí, pero puede ser cualquier Yo he religión. dicho a la iglesia, pero... peor es porque tú hablas del miedo y estoy contigo, en parte. Pero es que voy más allá. ¿Y si te prometo un jardín paradisíaco con un centenar de vírgenes solo para ti, si matas en mi nombre? Ahí no estoy jugando con tu miedo, ahí estoy jugando con tu ambición. Pero que Dios va a querer que mate. ¿Cómo? Que Dios va a En querer fin, que mate. no, El no, mío no. No. Por eso Todos, digo, cuidado, todos cuidado. los dioses interpretados Cuidado, por los seres humanos que este han programa querido matar. no estoy utilizando el nombre de Vamos, ninguna religión vamos a ver. prudentemente. Interpretado por el Pero ser que humano. hay, sí, facciones de determinadas religiones que te envalentonan, que te van a premiar
No juega, como decía Álvaro, con el miedo. No, no, no. Los Te estira- hashitas hacían eso. Vale, no quiero, por eso No, digo, hay no. una secta muy famosa que además ha dado lugar a una palabra que además se habla en todos los idiomas, que son los asesinos. Los asesinos vienen de los hashashin, los que tomaban hashish. Y lo que hacía que era el viejo de la Los montaña, hashitas. le daba hashish y le decía que estaban en el paraíso. Que para que volvieran al paraíso tenían que matar a la gente. Tenían que morir en batalla. Exactamente, ese es el hashashin. Los vikingos, si no morían con una espada en la mano, no iban al Valhalla. Hostia, dame Es una que, espada. ¿hasta qué punto? Por eso digo, ¿Y todo eso no es tortura? Pues Todo sí. eso no es torturar a Pues alguien. sí, eso es tortura. volvemos a lo mismo. Es tortura, depende de qué, o sea, del Claro, fin que tenga. O sea, si yo torturo a alguien es Álvaro, para que yo, Álvaro, un segundo, si yo torturo a alguien es para que yo obtenga un beneficio. Yo me voy al paraíso, ¿Lo ¿no? quieres? Yo voy a matar a esa persona y me voy a ir al paraíso. Cuidado, pero cuando tú haces eso, tú lo que estás queriendo, o sea, la persona que supuestamente está torturando, está haciendo lo que está haciendo porque espera obtener algo a cambio. Sin embargo, en la tortura psicológica pura y dura, el que está sufriendo esa tortura no espera obtener nada a cambio. De hecho, está sufriendo. Lo No único me que quiero, espera no, es que se acabe. no me quiero marchar sin hablar. Esto es complicado de decir, y que no se me malinterprete. ¿Necesitamos torturadores? El síndrome de Estocolmo. Alguien te mantiene secuestrado durante un tiempo y llegas a empatizar tanto con el que te ha secuestrado que cuando termina el cautiverio echas de menos al que te ha tenido privado de libertad. Y te Síndrome de apuntas a- Estocolmo. Y te apunta al grupo de terroristas. Exacto. No necesitamos en relaciones humanas ese quien nos tortura. La mente humana es tan enrevesada que necesita esa dependencia emocional tóxica, que no he utilizado yo tampoco esta palabra. La toxicidad en las relaciones. ¿Por qué aguantamos? ¿Por qué? En cualquier ámbito. Yo creo que el ser humano es un animal gregario y si alguien decide por él, está feliz. Es más cómodo. Busca exactamente, busca la comodidad de que, Pero hasta el punto de que alguien te tome causen la daño, hasta el punto de que te hayan causado un daño como la privacidad de libertad o el maltrato físico. Pero tú ves ese daño porque estás desde fuera. La Pero persona que dentro. tiene el síndrome de Estocolmo no ve ningún daño. De hecho, lo que hace es que se identifica con los fines del torturador. Entonces entiende por qué, en este caso, el síndrome de Estocolmo está asociado a lo que son, sobre todo, lo que son los Grupos secuestros. terroristas. Los secuestros, ¿vale? Secuestros. Aunque no necesariamente tiene que ser así. Es decir, por ejemplo, puede ser un síndrome de Estocolmo lo que hacemos con respecto a la energía nuclear, que nos da tanto miedo que somos capaces de pagar en el recibo de la luz una parte para no tener centrales nucleares. No, nos gusta que nos cuenten cuentos. ¿Te gusta que te cuenten cuentos a ti, Pilar? A mí, historias de terror. Sí. Sí. Tú te has criado con muchas historias de terror. Muchísimas. De los, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, de los Warren. Ese entrañable matrimonio. Mira que tengo. No te rías, Álvaro. Está Álvaro que se parte de la risa. Se Yo parte te- de la risa porque tú me no. has adelantado Algún día, algo y me has hecho Oscar tiene un... que hacer un Ivo, No, tendremos no. que colgarlo en YouTube, pero, Pero- con No, vídeo. pero a mí Juan Antonio llega al programa para hacer este programa me ha torturado psicológicamente. Claro, y me claro. ha tenido todo el programa que no he podido ni hablar. ¿No veis que no he hablado casi? Me ha torturado recién llega al programa. Lo que te pasa a ti es que tienes un poco síndrome de Estocolmo. ¿Vale? Con los Warren, por supuesto. Yo te voy a contar la verdad de los Warren. Vamos a hablar de los Warren. Es que nunca hemos hablado de los Tú Warren. tranquilo que ya estaré yo aquí para defender a los Warren. Vamos a hacer una cosa. Porque yo creo que ya el tema de tortura ya psicológico ya vamos a cerrarlo ya. La semana que viene. Pues ¿Te atreves? me voy a poner mala ¿Os porque apuntáis? os voy a decir, le voy a liar, ¿eh? Pero la vas a liar porque estarás Porque de acuerdo conmigo en te- que los Warren porque eran... No te va a hacer tortura No, no, yo no psicológica, estoy te de va a hacer acuerdo tortura contigo. física, te va a pegar Yo que directamente. pero si tú sabes, pero Antonio, si tú sabes Los perfectamente que cada vez que hace una película voy al cine a verla. Perfecto, pero es que... Y que es un- te estoy hablando todos los días de los Warren. Pues me estás dando la razón, te han contado un Y ahora montón. tú me vas a quitar a mí esa No, yo ilusión. no te voy a quitar nada. Yo quiero que tú me justifiques por qué crees que los Warren hacían cosas, digamos... Como la sensitiva era ella, ¿eh? Lo que hiciera él ya a mí. Sí, pero que contaba... Ni me va ni me viene. que A mí me contaba- va. Que contaba muchas milongas. Y tú te las has creído. No, de milonga no. Que decían la verdad. Milonga sí, milonga no de los Warren, amigo Álvaro. Muy rápido. ¿Sí o no? Milongueros, vamos. Finalmente, sí. Ahí va.
César, Finalmente, Todo, pero todo tiene una finalmente. evolución y al final. Bueno, pero eso de finalmente. Termina, algunas evoluciones terminan mal. María, no más preguntas. Milonga, milonguero. Te espero la semana que viene. Pues nada, aquí estaré yo para defender a los guardias. Pero escúchame, tú diviértete la semana que viene. Que viene combate de béisbol, Chavito. Que- Si viene la cara que tengo. Sí, ya te la veo yo, con No, eso no. es suficiente. Vamos, que voy a terminar aquí porque me das miedo. Muchísimas gracias, compañeros. Buenas A ti, noches. buenas noches. Buenas noches.